Hay un caso que quienes hemos alguna vez leído algo sobre psicología y demás tenemos como emblemático y se ha escuchado mucho, es el caso de Ana O, una mujer con una cantidad de problemas, una de las primeras pacientes de Freud, que acuñó una frase que se ha repetido después, que es lo de curar por la palabra. ¿Los psicoanalistas curan con la palabra o a través de la palabra? Bueno, a eso apostamos. Ujú. Yo quería traer esa frase justamente porque es una frase que acuña la propia paciente. No era paciente de Freud, era paciente de Breuer, un colega en los inicios del psicoanálisis. Y en ese momento trataban de trabajar con hipnosis y ella reclamaba poder hablar. Y ella Pueden hablar fue la en forma que... consciente y no en base en un estado hipnótico, digamos. Déjeme hablar. Entonces ahí aparece esto de la cura por la palabra y ella también más humorísticamente hablaba de la limpieza de la chimenea. Ah, sí. Entonces, en honor a los pacientes, a lo que nos enseñan los pacientes, yo le puse de título la cura por la palabra, esto que quería hablar hoy, porque me parece importante en este espacio poder transmitir la concepción del psiquismo que propone el psicoanálisis, que es un psiquismo que está en permanente transformación, en una construcción permanente. Yo, escuchando las entrevistas anteriores de este espacio, recuerdo que en la primera tú planteaste un mito. Todo queda digitado desde la infancia. Claro, aquello de como el chiste de Dolina, ¿no? Ah, mi viejo me fajaba de chico, entonces a partir de ahí, trácate, mi vida está determinada. Ahí está, queda no me digitado. puedo apartar de ese guión. Perfecto. Entonces, poder pensar que es cierto que el psicoanálisis le da a la infancia una eficacia causal muy importante, pero de ninguna manera desde un determinismo fijo e inamovible. Por eso quería hablar de que el psiquismo está permanentemente reconstruyéndose. Desde el pasado es importante, pero no genera efecto de por sí. Genera efecto desde la memoria. Tenemos un hábito de pensar en una cantidad de aspectos de la vida, no solo en lo que tenga que ver con la vida psíquica de una persona, sino en la vida cotidiana, en cualquier cosa, el mundo como causa y consecuencia y muy lineales. Si yo levanto y suelto la tabla, se cae, ¿no? Eso es como, hay una causa y una consecuencia. Sin embargo, creo que lo que estás explicando es que en realidad no es que lo que nos pasa en la infancia determine absolutamente un camino del cual no lo vamos a poder apartar y nos va a llevar a tal consecuencia. Eso va mutando. Eso va mutando. ¿Entendí bien? Me entendiste bien y me gustaría detenerme un poco en eso. Dale. Porque te decía que el pasado ejerce efecto desde la memoria, desde cómo queda inscripto. Y queda inscripto en una determinada significación, porque nosotros estamos permanentemente armando escenas que nos permiten concebirnos a nosotros y concebir al otro en una cierta relación. Y queda inscripto desde ahí, desde esa escena que lo carga de una determinada significación. Pero lo que es muy importante es que esa significación va a tener miles de oportunidades de ser resignificada. O sea que en la vida van a haber miles de oportunidades de transformar aquello que fue inscripto de determinada manera. O sea que la memoria puede mutar. La memoria puede mutar. Un recuerdo no se mantiene igual a lo largo de la vida. Las experiencias pasadas pueden transformar esos recuerdos y de alguna manera transforman la experiencia. Eso estuvo planteado desde el principio en el psicoanálisis. Freud hablaba de las transcripciones de las huellas némicas, de las transposiciones de las pulsiones, de la posteriore, del efecto retardado, ¿no? Una escena que permite tener un efecto con respecto a una escena anterior y la transformación que se produce a partir de ahí. Es un concepto difícil de explicar. No, a ver si sería algo así como que algo que me suceda ahora, hoy, de tarde, por ejemplo, puede influir de alguna manera en un recuerdo y hacérmelo recordar una situación de una manera distinta, desde un ángulo que no lo había visto o es otra cosa. Es eso, pero de un modo, la escena cambia totalmente. Es un recurso cinematográfico frecuente. Yo pensé que para esta ocasión podía basarme un poco en alguna película que pudiera usar este recurso. Uno está mirando una película, la película se va desarrollando, aparece una trama, una narración y después en algún momento aparece una escena con un elemento nuevo que conecta directamente con alguna escena anterior y le aporta un sentido nuevo y la transforma totalmente. Aquello que yo creía era otra cosa, pero yo no me había dado cuenta. Claro, la escena me aporta un elemento de repente de información. Yo venía pensando que una persona que veía con una capucha podía ser un potencial delincuente, pero después me aportan que también estaba lloviendo y lo que es una persona cualquiera que se estaba protegiendo y ahí cambió el recuerdo, digamos. Lo que en un principio recordé como alguien que me causaba una sospecha pasa a ser alguien que ya no es sospechoso. Digo, como ese ejemplo, ¿no? De algo puntual, un hecho de información que tengo a futuro que me cambia el pasado. ¿Sería así? Algo así.
que cambia realmente las relaciones que se generan ahí. Y esa posibilidad de transformación de los recuerdos y por lo tanto de los efectos de la memoria es un permanente trabajo del psiquismo. Pero bueno, como otros colegas han hablado acá, el psiquismo, el ser humano está dividido, vive en permanente conflicto, ese conflicto genera angustia y a veces la angustia es desbordante y ahí la capacidad de transformación del psiquismo empieza como a perder peso y se van generando como ciertas zonas o ciertos aspectos o ciertos contenidos psíquicos donde esta tramitación psíquica, esta reelaboración permanente que da lugar a cosas nuevas y a cosas creativas, queda como mitigada y ahí empiezan los problemas. Los síntomas, las actuaciones, las enfermedades psicosomáticas se instalan o son generadas a partir de aquellos aspectos que no logran ser tramitados, que no logran ser procesados y transformados, quedan como rígidos, coagulados, ¿sí? ¿Qué es lo que genera entonces ese, llamémosle, un inconveniente de conducta o, como tú decías, algo que se somatiza por algún lugar? Ejemplo, alergias que pueden venir por alguna angustia no resuelta. Sí, aquello que queda coagulado puede generar efectos muy distintos, ¿no? Por eso decía, y muy variados y depende de cada persona. Pero tiene que ver, digo, lo que yo quería resaltar es que es consecuencia de los obstáculos a esta capacidad de tramitar psíquicamente y reelaborar creativamente los acontecimientos vividos, las experiencias vividas, los encuentros y los desencuentros con el otro. ¿Qué sucede si yo no logro, digamos, tengo algo, como tú decís, algo que queda coagulado, algo ahí que me quedó trancado, sin resolver y demás? ¿Eso puede llegar a afectar una generación posterior? ¿Puede atravesar el tiempo y afectar a quien venga después de mí? Eso es muy importante porque aquello que no puede ser tramitado le genera problemas a la persona, pero tiene el riesgo potencial de afectar a las generaciones siguientes. Desde un modo muy sencillo, cuando una mujer es madre, cuando un hombre es padre, la maternidad y la paternidad se construyen en base a los vínculos anteriores, en base a los vínculos con su propia madre, con su propio padre y todos los sustitutos que la vida ofrezca. Y de hecho, esa es una materia prima que se pone en juego en el vínculo con el hijo. Y en general es un espacio particularmente idóneo y rico para resignificar aquellos vínculos primeros. Pero a veces, cuando hay aspectos muy traumáticos que no han podido ser elaborados y que se repiten una y otra vez, también se van a repetir en el vínculo con el hijo y también van a perturbar el lugar que ese hijo va a recibir. Puede ser depositario ese hijo de todo lo no elaborado, lo no tramitado y de algún modo, complicando el lugar de ese hijo, el vínculo con ese hijo.